Bien, pues vamos ahora a leer en la palabra del Señor, en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 8, Marcos capítulo 8. Los versículos del 22 al 26. Y dice así pues la palabra del Señor. Y vino a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniendo las manos sobre él, le preguntó si veía algo. Y él, alzando los ojos, dijo: veo los hombres, pues veo como árboles que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le dijo que mirara, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, pues en la vida de personas y también en la vida de sociedades, a veces se dan periodos que se conoce como de transición, ¿no? Periodos de transición. Y bueno, para que haya una transición tiene que haber, pues, primeramente un estado, ¿no? Un estado de cosas, pues se puede decir, una manera de ser, y que entonces se pasa a otro, ¿no? Se pasa a otro, entonces por eso se llama de transición, ¿no? Y es importante esto, sobre todo del estado, ¿no? De esa manera de ser más o menos estable, ¿no? Algunos, pues, en plan filosofía, pues, niegan esto porque dicen que toda la vida es cambio. Si toda la vida es cambio, ¿no? Pues entonces no hay estados permanentes, por lo tanto no hay transición ninguna, ¿no? Pero bueno, está claro que en nuestras propias vidas, pues, hay etapas, ¿no? Solamente pensando en nosotros mismos, ¿no? También en la vida de las naciones, de los países. A veces, pues, estos periodos de cambio y de transición son muy claros, todo el mundo lo ve. Lo que ocurrió, por ejemplo, hace 40 años en España, ¿no? Estaba el estado de cosas del franquismo y se cambió al de la democracia y se llama entonces ese periodo de la transición, ¿no? Fue algo muy claro, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo veía. Pero otras veces los que están ahí en medio, los que están ahí en la situación, ¿no? de la transición, no es tan claro, y entonces la gente va andando un poco confusa, las cosas se mueven, ¿no? Se desmorona un poco, no se sabe bien a dónde se va, si es que se está yendo a alguna parte. Pero, bueno, el caso es que se llegará normalmente a otro estado de cosas, ¿no? Y así sucesivamente. Y bien, pues permitidme entonces esta palabra, ¿no? Breve palabra de introducción acerca de transiciones, porque sirve un poco para introducir también en lo que el pasaje que hemos visto. ¿Por qué esto? Pues porque estamos en un momento de transición en el Evangelio de Marcos. Un momento de transición en el Evangelio de Marcos. Según la mayoría de los comentaristas, de los comentadores del Evangelio de Marcos, hay una gran sección del Evangelio que llega hasta precisamente capítulo 8, versículo 21, lo que veíamos la semana anterior, cuando Jesús estuvo advirtiendo, exhortando a los discípulos acerca de la levadura de fariseos y de Herodes, ¿no? Y acaba pues diciendo, siglo XXI, y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Bien, pues, como digo, pues señalan esta gran sección que llega hasta el 8:21 del Evangelio. Es una sección que hemos estado viendo cada semana tras semana. Hemos visto pues de que hay muchos, digamos, encuentros de Jesús, muchos acontecimientos, milagros, ¿no? Se tratan muchos temas, etcétera, pero en general Jesús se está dirigiendo a las multitudes, se está dirigiendo a la gente de afuera y sobre todo hemos visto la oposición de los judíos en contra de Jesús. Y por esa oposición de los judíos
también Jesús se va a los gentiles, ¿no? Y tiene también pues, buena acogida en los gentiles, como hemos visto. Pero entonces vemos que se está centrando en las multitudes, ¿no? Bien, pues ahora en esta etapa, en esta sección del Evangelio de Marcos, que va a llegar hasta el final del capítulo 10. Hasta el final del capítulo 10. El capítulo 11 comienza con ¿qué? Con la entrada de Jesús triunfal en Jerusalén. Sería otra etapa. Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Los días antes de su pasión y de su muerte, ¿no? En la cruz, en Calvario. Pues entonces tenemos desde el capítulo 8, 22 hasta el 10 esta etapa de camino hacia Jerusalén. Y está bastante delimitada porque vemos, comienza con esta sanidad de un ciego. ¿Y cómo acaba en el capítulo 10? Con la sanidad de otro ciego. Con la sanidad de otro ciego, el ciego Bartimeo. Entonces, en esta sección que comienza y que acaba con ciegos, con la sanidad de ciegos, se centra sobre todo en los discípulos, en aquellos que están siguiendo a Jesús. Es algo más interior, es algo más privado, es de los discípulos, ¿no? Por supuesto, pues Marcos está relatando acontecimientos reales, milagros, enseñanzas, palabras reales de Jesús, pero vemos que la perspectiva con la cual Él nos lo da sería pues referirse, hablar de la vida de los discípulos, por lo tanto del discipulado, ¿no? El discipulado, y esto es una cuestión que de veras es importante, la cuestión de seguir a Jesús y la cuestión del discípulo o del discipulado como cristianos, ¿sí? Porque si no hay discipulados, si no somos discípulos de Jesús, si no seguimos a Jesús de esta manera, pues ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿A qué se reduce el ser cristiano? ¿En qué consiste, no? Pues sería pues simplemente el tener fe, ¿no? Pero en el sentido de lo que dice Santiago en el capítulo 2, ¿no? Una fe de creencias y ya está, y que no se refleja, por lo tanto, en la vida. No se refleja en la vida. Dicho de otra manera, si no hay un discipulado cristiano, el cristianismo es algo solamente nominal, es decir, solamente de nombre, ¿no? Es decir, que ni siquiera se llega a lo que dice en 2 Timoteo 3:5, de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Porque es que ni siquiera tiene apariencia de piedad, no, solamente tiene el nombre de cristiano, ¿no? Que se va a la iglesia, más o menos, ¿no? Pero eso no cambia gran cosa en la vida de la gente. Bien, pues ¿qué es el discipulado? ¿Qué es el ser discipulado? Vemos, en nuestra lengua, ¿no? Tomando el castellano, vemos que tiene una relación discipulado con la palabra discípulo, disciplina, ¿no? Disciplina. Entonces vemos que el ser discípulo es estar bajo la disciplina de un maestro o de un guía, de un maestro o de un guía, de alguien que te da enseñanzas, pero estas enseñanzas es para, digamos, que vivas conforme a estas enseñanzas acerca de una manera de vivir. En general, estoy hablando, ¿no? El discipulado, el ser discípulo de. Bien, pues en el griego, pues la idea es, la palabra para discípulo significa en el griego simplemente estudiante, ¿no? Podríamos decir aprendiz, y tiene relación con el verbo aprender, aprender. Y bien, pues vemos, ¿no? Podemos decir que la idea más bien es la de aprendiz, ¿no? Que estudiante. La idea de aquel que antiguamente estaba bajo, pues no sé, aprendiz de carpintero, ¿no? Pues con 13, 14 años, ¿no? Que era cuando antes se acababa la escuela primaria, ahora ya es 16, 18, 20, acabará. Entonces se ponía bajo, digamos, la tutela o la dirección de un carpintero bastante, pues bueno, con experiencia y a sus órdenes, y entonces estaba
pues eso, de esa manera, aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, tiene unas connotaciones aprendiz un poco, bueno, no muy buenas, pero la idea del discipulado es esa, la de ser aprendiz de. Y bien, pues vemos que en todo caso, tanto discipulado como en nuestra lengua como en griego, la idea principal es algo de aprendizaje, es algo, por lo tanto, más bien del intelecto, y de eso pues va a la vida, ¿no? Después. Y esto pues nos ayuda a tener, digamos, un enfoque correcto de lo que es ser discípulo y del discipulado. Y en el mundo evangélico, evidentemente, no se habla de discipulado, se habla bastante, ¿no? Y no falta pues esta noción o esta idea, por supuesto, pero creo que no se hace suficientemente ese énfasis en el ser aprendiz de Jesús, ¿no? Se hace un énfasis en las obras, en toda una serie de obras que tienes que hacer para ser cristiano. Y por supuesto nada que objetar, ¿no? a llevar una vida como cristiano y una vida de obediencia. No es el problema pero para enfocarlo correctamente, la idea principal de la que se parte en la Biblia es entonces el de aprender, el ser aprendiz. El estar bajo las órdenes y bajo la autoridad y bajo el ejemplo del Señor Jesús y de los apóstoles, y pues que esto vaya, digamos, moldeando nuestra vida, ¿sí? Y bien, pues dicho esto, digamos, también para enfocar no solamente este pasaje, sino también los que van a ir viniendo, ¿no? Semana tras semana, pues podemos ahora también ya pasar a ver este pasaje, este breve, corto pasaje, que por las razones que sea, solamente lo refleja Marcos. Los demás, pues no lo tienen, pues Mateo y Lucas, los demás de los sinópticos, aunque en el Evangelio de Juan vemos que también habla allí el Señor Jesús de la sanidad de un ciego de nacimiento. No es este el caso, pero vemos que Jesús a lo largo de su ministerio sanó ciegos, en Juan capítulo 9, aquí después en capítulo 10 será el ciego Bartimeo, etc. Y bien, pues entonces vemos aquí en el versículo 22, entonces dice que llegó dice Betsaida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, pues se nos dice que Betsaida era el lugar de Pedro y Andrés, su hermano, y también de Felipe. Y bien, pues también por otra parte, por situarlo, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 10 y 11, allí se concreta, se da el detalle de que Betsaida fue el lugar de la alimentación de los 5.000. ¿Nos acordamos? La primera alimentación a los judíos, ¿no? Con 5.000, después estaba la de 4.000 en la zona de Decápolis para los gentiles. Pues la de los judíos en Betsaida. Entre los comentaristas hay también diferencias de opinión. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una o dos Betsaidas. Es decir, que se dice el nombre Betsaida y que hay quienes piensan que se refieren a dos Betsaidas distintas, una que sería Betsaida Julia y otra pues otra. Siempre al lado del mar de Galilea, ¿no? Conviene a lo mejor tenerlo presente, pero en todo caso en el Nuevo Testamento no se distingue, se habla solamente de una Betsaida, ¿no? Una Betsaida que era pues una población básicamente de pescadores en el mar de Galilea, ¿no? En el mar de Galilea, en el norte del mar de Galilea. Y bien, pues entonces le trajeron a Jesús un ciego. Versículo 22, le trajeron un ciego y además le rogaron a Jesús que lo tocara. ¿Para qué? Evidentemente, para que lo sanara, ¿no? Entonces ya no es la primera vez que vemos esto, que traen a alguien impedido a Jesús. En el capítulo 2, versículo 3, un paralítico, ¿no? Le trajeron un paralítico. Y después, en el capítulo 7, en el versículo 32, trajeron un sordomudo. Un sordomudo.
que es el que vimos hace poco, hace unas pocas semanas. Y ya hemos visto entonces en estos pasajes, ¿no?, acerca de la importancia también de llevar a Jesús, ¿no? El paralítico no podía ir por su propio pie a Jesús. Y bueno, pues al sordo mudo también, aunque él podía caminar, pero él no habría oído de Jesús. Le trajeron a Jesús. Y a lo mejor habría escuchado de Jesús, pero él no, por sí mismo, no podría ir a Jesús, ¿no? Porque no sabía ni dónde está Jesús, no iba a ninguna parte si no era guiado. Entonces vemos, ¿no? Esto nos habla de la importancia de llevar a Jesús, ¿no? Y esto es también una cosa importante en la vida de ser discípulo, en la vida del discípulo de Jesús. Llevar gente a Jesús, ¿no? Gente que está impedida de los pies, gente que no ha oído de Jesús, gente que no ve pues cómo llegar a Jesús, ¿no? Y evidentemente nosotros no podemos hacerlo físicamente como lo hicieron nuestros amigos, ¿verdad? Nosotros ¿cómo podemos llevar a Jesús a la gente? Pues principalmente por dos cosas: la oración y el testimonio. El testimonio y la oración, que es lo primero, ¿no? La gallina o el huevo. En todo caso, que haya siempre oración y testimonio. Testimonio y oración. Y es una parte importante del discipulado, y es una parte importante de la vida del discípulo. La evangelización, el testimonio en general, ¿no? De una manera natural a la gente. Después podemos hablar de participar en campañas de evangelización. No vendría muy bien, por otra parte, de aquí, ¿no? En Miranda, ¿no? O en otros lugares. No vendría muy bien, también lo podríamos hacer en Rubí, en otros lugares. No vendría muy bien hacer campaña de evangelización, pero, digamos, integrarlo en nuestra manera de vivir, ¿no? Es una parte importante. También siempre se puede llegar a dar exageraciones en ese sentido, ¿no? Cuando pues yo fui convertido fue a través de una organización que hacía un gran énfasis en esto, en la evangelización y también en el discipulado, ¿no?, de los que se hayan convertido. El discipulado personal más bien, no tanto de vida de iglesia. Entonces, bueno, pues ya digo, a veces se dan en el mundo evangélico, en las iglesias, etcétera, etcétera, pues bastante insistencia en esto, ¿no? Y te dicen, pues si no evangelizas, entonces no vas a crecer nunca espiritualmente, ¿no? O dicen, no, mira, si tú no evangelizas y aquella persona pues resulta que se muere, pues entonces tú vas a ser el culpable, ¿no? Yo no sé si habréis escuchado pues este tipo de palabras alguna vez, ¿no? Y bueno, pues sin llegar a estos extremos, a estos énfasis, ¿no?, de ponerte entre la espada y la pared, ¿no? Evangeliza, ¿no? Que si no, pues sin llegar a esto. Sí que está en la Biblia, sí que hemos de ver, ¿no?, cómo podemos dar testimonio a la gente, hablar de Jesús a la gente, orar por ellos, evidentemente. Es nuestra manera de llevar a la gente a Jesús. No hemos de hacer gran cosas y por supuesto nosotros no podemos hacer que la gente se convierta. Esto es una prerrogativa de Dios que abre el corazón por el Espíritu Santo. Bien, pues esto en cuanto versículo 22, y bueno, pues le rogaron a Jesús, sus amigos, que lo tomara de la mano, que lo tocara, y entonces él es lo que hizo en el versículo 23. Versículo 23, tomando al ciego de la mano. Porque dice, tomando el ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. ¿Por qué? Pues lo tomó fuera de la aldea. Bueno, pues podemos pensar que porque así no habría nadie, ¿no? Ahí, así pues no habría gente alrededor. Así él estaría a solas con Jesús. Así Jesús se podía centrar en él y el ciego además en Jesús. Y bueno, cuando sería sanado, ¿a quién sería el primero que él vería? Pues a Jesús, que lo tendría pues enfrente suyo.
En todo caso vemos que él lo tomó de la mano y lo sacó fuera. Él, por lo tanto, Jesús lo guió. Él, por lo tanto, el otro era ciego, ¿no? Siempre tenía que ser guiado a un lado a otro. Pero el que lo iba a guiar verdaderamente para su sanidad era Jesús. Y de esta manera pues pensemos, ¿no? Jesús es nuestro guía. Seguimos pues con la idea del discipulado. Él es nuestro guía con mayúscula, con G mayúscula. Él pues nos toma de la mano cuando nosotros no vemos y Él nos lleva pues para que seamos sanados. Nos lleva allí donde no sabemos, allí donde nosotros no vemos, ¿no? Y es allí donde Él va a obrar nuestra sanidad. ¿Cómo lo hace Él aquí? En el versículo 23 pues dice, escupiendo en sus ojos. Y fue una manera parecida a cómo sanó al sordomudo también, pues por medio de la saliva. Entonces, bueno, tampoco creo que se tiene que buscar aquí unos significados muy profundos en el hecho de emplear la saliva. En todo caso, pues Jesús, vemos, estuvo empleando, pues hubo un contacto, ¿verdad?, de Jesús. Hubo un contacto de Él, ¿no? Y esto pues le daría al ciego pues seguridad. Él lo podría haber hecho, por supuesto, sin saliva. Él lo podría haber hecho de cualquier otra manera, mandando solamente, ¿verdad? Pero le dio esta evidencia, le dio esta arra, le dio esta señal. ¿Para qué? Pues para que pensara que fuera también, entre otras cosas, que fue porque le había habido ese contacto, por esa saliva, ¿no?, que había recibido. Por lo tanto, fue por el poder de Jesús. No fue entonces casualidad, no fue por ningún otro, pues fue por Jesús, ¿no? Y bien, pues entonces llegamos aquí a la parte que tal vez llama más la atención de este relato. Porque vemos que no fue sanado instantáneamente, sino por fases. Primeramente, pues, escupe en sus ojos, versículo 23, y puso también las manos sobre él, ¿no? Y preguntó entonces Jesús si veía algo. Y bien, pues la respuesta de él, el versículo 24, dice que alzando los ojos, dijo, veo los hombres, pues veo como árboles que andan. Entonces, bueno, de esta manera, esta frase llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, pues a veces ha estado traducido de una manera o de otra. Creo que en nuestra versión, de la Sociedad Bíblica Trinitaria que estamos llevando a cabo, se ha ganado algo en la traducción, porque el texto del que partimos es la Reina Valera Antigua, y decía literalmente, veo los hombres, pues veo que andan como árboles, ¿no? Entonces, no, ya para empezar no tiene mucho sentido, veo que andan como árboles, y después porque el orden es como lo tenemos nosotros, ¿no? El cómo está antes, no es andan como árboles, sino veo, como dice el versículo 24, como árboles que andan, ¿no? En todo caso, llama la atención, como árboles que andan, ¿no? En todo caso, por otra parte, al decir como árboles que andan, pues se está comparando, es una comparación, ¿no? Bien, pues como árboles que andan. Él sabía que eran hombres, ¿no?, pero no los veía claramente. Los veía pues como una figura, ¿no?, y en movimiento, pero no se veía el movimiento tampoco. Sabían que eran hombres, ¿no?, porque bueno, los oiría hablar, etcétera, pero no lo veía, no lo percibía. Y esto es, como vamos a ver, ¿no?, una ilustración también perfecta del estado espiritual de la gente y sobre todo de aquellos que han comenzado a seguir a Jesús. Que han comenzado a seguir a Jesús. Que ven, ¿no?, pero no distinguen, ¿no? Es como aquel que es muy corto de vista y se le caen las gafas, ¿no? Ve, pero no claramente.
Entonces por eso Jesús repite la acción. Versículo 25, le puso otra vez las manos sobre sus ojos, no se nos dice que volviera a escupir, solamente otra vez le pone las manos en él y le hizo que mirara. Entonces dice, fue restablecido y vio de lejos, nítidamente, claramente, a todos. Por lo tanto vemos, ¿no? Es una sanidad por fases, ¿no? En dos movimientos, ¿no? El primero se le pone la saliva, se le imponen las manos, el resultado él ve confusamente. La segunda, Jesús le vuelve a poner las manos y pues entonces el resultado es que ve claramente, de lejos, nítidamente a todos los que estaban allí. ¿Por qué entonces una sanidad por fases? Nos podemos preguntar, entonces, ¿por qué esto? Evidentemente, la respuesta que podemos descartar de entrada es que no es porque fuera un caso difícil para Jesús. Es que era muy difícil y entonces a la primera no. No, porque Jesús es el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso y lo podía haber sanado inmediatamente, instantáneamente. Solamente utilizando la palabra, ¿no? Como cuando calmó la tormenta, ¿no? Como cuando sanó pues a los demás, ¿no? Al paralítico, ¿no? Ni siquiera le impuso las manos, ¿no? Levántate, toma de tu lecho y anda y vete a tu casa. Igualmente podría haber sido así. Él es el Todopoderoso. No es entonces porque era un caso difícil. No hay casos demasiado difíciles para Jesús ni para Dios. Y eso también en el caso de la salvación. No hay casos demasiado difíciles para la conversión. Lo podemos nosotros ver, ¿no? Es que es una persona muy cerrada. Esta persona no se va a convertir en la vida. Pero no hay nada que sea demasiado difícil para Dios, ¿no? Otros podrían, mira, ¿por qué esto? Pues seguramente es porque el problema entonces está en el ciego. Es porque tuvo fe, pero no tuvo la suficiente fe. No tuvo la suficiente fe y entonces pues por eso se quedó sano, pero a medias, ¿no? Bueno, pues podríamos decir, bueno, sí, la gente piensa así normalmente, pero no es lo que aquí se nos dice. No es lo que aquí se nos dice. Aquí no se nos habla de que él no tuviera fe. No se nos dice aquí que tuviera incluso menos fe que aquel sordomudo o aquel paralítico, ¿no? Así pues, después por otra parte, cuando dice Jesús, dice si tuvierais la fe de un grano de mostaza, ¿no? Diríais pues a este monte, salte de aquí y plántate en el mar y os obedecería. No es tanto entonces la cuestión de la cantidad de fe, ¿no? Entonces esta respuesta tampoco la podemos ver que sea correcta, aunque, como vamos a ver ahora, podemos ver que hay una parte de verdad en esto. ¿Por qué? Pues volvamos entonces a lo que ya hemos visto al principio, acerca de esta gran sección, ¿no? Que comienza aquí, en el 8:22, y llega hasta el final del del capítulo 10. Esta gran sección que hemos dicho que habla acerca de los discípulos, Y el pasaje de antes fue la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Y cómo acabó? Y lo hemos leído antes en el versículo 21 y 22 y 21. Dice, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis vosotros? Y está hablando también de su endurecimiento. En el versículo 17, ¿todavía no comprendéis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y eso a los discípulos, que tenían el corazón endurecido y que no entendían y que no comprendían. Y eso en la Biblia, el entender y el comprender muchas veces se dice, se expresa, comunica como ver, y nosotros mismos lo decimos, ahora lo veo, ahora comprendo, ¿no? Entonces vemos que parece claro entonces
que este relato y esta sanidad parece referirse a algo, a ese, o tener alguna relación con ese estado de los discípulos, ¿verdad? La sanidad del ciego no fue total y no fue instantánea y no fue en un momento solo. Podía haberlo sido si el Señor Jesús así lo hubiera querido, pero no fue así. De manera que ellos, ¿no? Bueno, el ciego en este caso veía, pero al mismo tiempo no veía, ¿no? De la misma manera que los discípulos veían, sí, comprendían, pero todavía no comprendían y todavía tenían el corazón endurecido. Y de esa manera entonces ellos no ven, de esa manera ellos tampoco escuchan, tampoco oyen, son como ese sordomudo también, ¿no? No salen de ese endurecimiento, ¿no? Bueno, no de una manera total. Ese endurecimiento que veíamos la semana pasada, que es algo natural en nosotros, es el estado natural de nuestro corazón. Y esto pues conviene tenerlo, por supuesto, en cuenta, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados nosotros a pensar en nosotros mismos, en los demás también, en el ser cristiano, en términos sobre todo de, primero, conversión, ¿no? Y después una vida de cambio total, ¿no? Una conversión, quiero decir, en el sentido de inmediata, de brusca. Muchas veces pues se presenta de una manera dramática, ¿no? Mira qué conversión tuve, ¿no? Mira qué historia más conmovedora tuve, ¿no? Y bueno, algunas veces es así. Algunas veces el Señor rescata a gente de una manera repentina y de una vida realmente dramática en un sentido literal de la palabra, pero no siempre es así. Y el problema es de poner eso como, digamos, modelo de lo que ha de ser la conversión, y que si tu vida no se ajusta a esto, entonces tú resulta que no estás convertido, ¿no? Y eso es un problema sobre todo pues para los hijos de creyentes que han estado en la iglesia, que sí, que se han de convertir, pero que realmente si no tienes una experiencia de calamidad, de realmente de haber estado pues en lo más profundo de la sociedad, etcétera, y después te conviertes, ¿no? Como los demás, pues entonces que no estás realmente convertido. Y bueno, pues si un hijo de creyente ha nacido en la iglesia, nosotros además evidentemente le impartimos el bautismo como señal del pacto de Abraham y las promesas del pacto, y ha estado pues bajo la tutela de sus padres en la infancia, y ha seguido también después fiel, bueno, asistiendo, sí, ¿no?, a la iglesia, pues bueno, se tendrá que convertir, pero esa conversión no será normalmente lo mismo que la de aquel otro que es de padres que no son cristianos, que nunca ha estado en la iglesia, que ha estado pues él y sus padres en una vida de pecado, en la bebida, en las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo. Entonces hay ese esquema mental nuestro, ¿no?, evangélico, de que la conversión ha de ser inmediata, brusca y total, ¿no? Total, y que siendo cristiano, tú ya eres cristiano, entonces, como ya eres cristiano, solamente te hace falta presentarte la verdad. Solo te hace falta presentarte la verdad, y entonces lo único que tú vas a hacer al presentarte la verdad es aceptarlo, y no más. Y que si no, entonces es que no eres cristiano. Si eres cristiano, una vez la entiendes, la vas a aceptar. Y así se presenta muchas veces, ¿no? En el mundo evangélico se habla mucho, yo no sé si en español habéis oído hablar de la salvación por el señorío, ¿no? Supongo que sí. La salvación por el señorío. No hace falta decir nombres que son bastante conocidos por otra parte. De la salvación por el señorío significa que, bueno, pues este énfasis en el que bueno, pues de la obediencia, ¿no? De la obediencia, y que si realmente tú te dices cristiano y no estás obedeciendo, pues en realidad no eres cristiano. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo, sí.
Pero el problema es que las cosas no son tan sencillas. El problema es que las cosas no son tan simples. El problema es que, aun siendo verdaderamente uno cristiano, esto de entender la palabra de Dios y obedecerla no es esto una cosa natural en nosotros. No es esto de coser y cantar, ¿no? Y esto es la obra de Dios en nosotros. La obra de Dios en nosotros. Las cosas no son así simples, sencillas, ¿no? De manera que puedes hacer un programa con la gente, ¿no? Dentro de 3 meses, fulanito va a ser así, dentro de 6 meses va a ser así, dentro de 6 meses va... No. Hay un progreso, sí, pero nosotros no podemos decir lo que cada uno va a hacer dentro de 3, 6, 9. Eso lo va haciendo el Señor. Las cosas en la vida cristiana no son así de simples. No es aquello de te presento la verdad y entonces pues como eres cristiano la vas a recibir, porque entonces si fuera así no habría ningún problema, no habría tantas denominaciones. Todo el mundo estaría completamente de acuerdo en todo. Y que haya tantas denominaciones, por ejemplo, y que bueno, la cuestión, por ejemplo, del bautismo, pues mira, es que le hablas a bautistas, y le presentas y le dices, y no hay manera, ¿no? Bueno, supongo que ellos también podrán decir lo mismo a nosotros, pero bueno, eso es otra cosa. Pero en todo caso vemos, la cuestión es que no es una cosa tan fácil. Somos tercos, somos obstinados, por naturaleza. Nuestro corazón, por naturaleza, está endurecido, no entendemos, ¿no? No es fácil. Y es por eso por lo cual Pablo dice a los Gálatas, y leo, hijos míos, hijitos míos, dice, por quienes otra vez sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y le llama hijitos, que les había engendrado en el Evangelio. Dice que todavía Cristo ha de ser formado en ellos. Con lo cual vemos que a Pablo, como pastor, le tocaba enseñar y le tocaba, por lo tanto, también, sí, reprender a veces, no fuertemente como hace a Gálatas y otras veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero tener paciencia con los cristianos, porque de esa manera vemos que Dios tiene paciencia con nosotros, Dios tiene paciencia con todos los discípulos, Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros. La vida cristiana requiere tiempo, la madurez cristiana requiere tiempo. Pasa lo mismo también con la conversión, hemos dicho también acerca de la conversión, ¿no? Nos convertimos y esto es una obra de Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro afecto, en nuestra voluntad, ¿verdad? Pero vemos nuestro afecto, nuestra voluntad, decimos cambiarnos la vida, ¿sí? Pero si hacemos eso es porque antes hemos comprendido el Evangelio. Y si hemos comprendido el Evangelio es porque Dios nos ha iluminado. Entonces vemos aquí hay una obra de gracia anterior a la conversión, ¿no? La vida cristiana, por lo tanto, aún en la conversión es un proceso. No es como la creación de la nada, a partir de la nada, ex nihilo, ¿no? Dijo Dios sea la luz y fuera luz. Hay materia preexistente en nosotros, en nuestras vidas. Al menos, la creación no, pero en nuestra vida estoy hablando. La gracia que recibimos del Señor es como las gotas de lluvia, ¿no? A veces pues caen menudita, ¿no? Una, otra aquí, otra allá, no muy copioso. Otras veces es muy abundante la gracia, las gotas de lluvia que estás cayendo, ¿no? Es una tormenta, ¿no? Rara vez es un cubo de agua fría, tal vez. Un cubo de agua. Rara vez es un cubo de agua. A veces sí, el Señor hace una obra instantánea y momentánea, que es como un cubo de agua fría, ¿no? Que el Señor ha irrumpido en su vida de una manera milagrosa,
Y gloria a Dios por todas esas veces que el Señor lo hace en la vida de los demás. Pero si no es nuestro caso, por una razón o por otra, pues hemos de... ¿Qué hacer entonces? Si nuestra experiencia es entonces como el que dice, veo, pero es que no lo veo. Entiendo, pero no comprendo, ¿no? Veo, pero no lo veo claro, ¿no? Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues mira, centrémonos entonces en aquel que nos da la mano, en nuestro guía, ¿verdad? Centrémonos en el Señor. Él es guía de ciegos. Él es guía de ciegos antes de ser sanador de ciegos. Antes de sanar al ciego, Él fue guía de ciego. Y el guía de ciego, pues lo único que hizo fue ser llevado de la mano de Jesús antes que Él le abriera la vista. Y esto, pues, quiero decir con esto, es que en ese caso hemos de seguir recibiendo la palabra de Dios. Hemos de seguir recibiendo sus enseñanzas. No resistir, no resistas la palabra, no resistas al Señor, ¿no? Déjate llevar por el Señor, déjate llevar y sigue recibiendo sus palabras, sus enseñanzas, aunque no las comprendas del todo, ¿no? Ora, por supuesto, a Dios, pidiendo que el Señor te abra el entendimiento y Él te lo dará. Y es así lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y con esto acabo. De esta manera, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor os bendiga. Amén. El Señor.